Buenas, bienvenidos al episodio número 26 de La Tribuna Blanca. Hoy día vamos a estar hablando sobre la importantísima victoria en el derby con Vinicius y Valverde como los grandes protagonistas y los goleadores del encuentro, ¿no? El equipo en líneas generales me gustó, creo que tuvo más ocasiones claras, tuvo más posesión, tuvo más tiros que el Atlético de Madrid y creo que eso lo debemos destacar, ¿no? Porque sin duda este equipo que en los grandes partidos le ha costado y mucho, lo hemos visto a lo largo de este año y medio donde el equipo ha estado un poco mal. El equipo este partido lo ha enfrentado bien, ha sido superior, ha tenido más chances e incluso me parece que el resultado es algo engañoso y vamos a estar hablando un poquito de eso, ¿no? Sin duda es algo que quiero destacar, es el buen manejo de Arbeloa del partido. Creo que le lee bastante bien las cartas a Simeone y le pone un equipo que le ayuda a simplemente conseguir la victoria, ¿no? Y además, como él ha sabido mejorar el nivel de muchos jugadores de que llevaban mostrando un nivel algo mediocre con Xabi Alonso, como pueden ser, por ejemplo, Brahim, puede ser Vinicius, Fran García, entre otros, ¿no? Que creo que, y el propio Valverde, ¿no? Que actualmente está a un nivel superlativo y creo que eso es en parte por el buen trabajo de Arbeloa. Y además que creo que Arbeloa responde bien en distintos momentos del partido, ¿no? Por ejemplo, cuando el Madrid hace el cambio y ingresa Mbappé, el Atlético de Madrid como que tiene un poco de control del partido, por así decirlo, pues debido a que solo se quedan tres mediocampistas, ¿no? Y creo que Arbeloa responde rápido, tiene esos 10 minutos donde ve que el Atlético de Madrid se pone un poco a controlar el encuentro y automáticamente decide hacer un doble cambio, un ingreso de dos mediocampistas que fueron Camavinga y Jude Bellingham, aunque sí es verdad que la expulsión de Valverde le cambia un poco el plan, ¿no? Pero ante todo, se muestran las buenas intenciones de Arbeloa de, a pesar de que se equivoca y comete un error, que para yo y él es capaz de responder rápido, reaccionar y hacer los cambios de dirección de juego que tiene que hacer para que el equipo vuelva a mostrar esa buena faceta que estaba mostrando, ¿no? Lamentablemente ocurre la expulsión, que vamos a hablar de eso porque para mí no es expulsión, sinceramente. Yo no entiendo por qué eh, expulsan a Federico Valverde, me parece que es simplemente el árbitro intentando dinamitar la liga y quitarnos la victoria, metiendo esa expulsión. Y creo que esto puede ser por distintos motivos, ¿no? Creo que una vez más los árbitros en la Liga Española intentan ser protagonistas a como dé lugar, y en este caso es haciendo no sé si es llamarle error o si es adrede, creo que es bastante adrede, y dinamitar el partido, darle una nueva dinámica, y ante todo que ellos salgan en la portada, ¿no? Que la portada no sea la victoria del Madrid, sino además la jugada polémica que el propio árbitro genera, que a pesar de que se hable positivamente o negativamente de su desempeño, se tenga que hablar de él, ¿no? Y además el árbitro que tiene unos criterios bastante extraños, sinceramente, el Real Madrid comete dos faltas, se lleva dos amarillas y una amarilla y una roja, mientras que el Atlético de Madrid comete 17 y se lleva con solamente tres amarillas y ninguna expulsión, y además con una tarjeta roja bastante clara perdonada al jugador estadounidense Johnny Cardoso, que podría haber cambiado el encuentro, ¿no? Un árbitro serio, en mi opinión, no cobraría esa roja porque me parece que es una jugada de pelota, porque no, el Baena está con el balón en el pie y Valverde va a buscar recuperar el balón. Sí me parece que es un error de Valverde porque Baena está un poco rodeado y creo que el riesgo que toma es innecesario porque es una jugada en el medio, en el centro del campo, no es, quizás puede, y además que es bastante probable que choque en el pie del jugador del Atlético, ¿no? Pero un árbitro real, un árbitro de nivel europeo, no puede estar influenciado por una pelea que ocurrió hace 3 años o 2 años, 3 años creo que ha sido, cuando Valverde y Baena se pelearon cuando Baena aún seguía en el Villarreal. No comprendo sinceramente cómo un árbitro se puede ver influenciado por esta acción, porque en mi opinión, si fuese, vamos a decir, Camavinga o Tchouaméni el que comete esta acción, no le sacan roja bajo ningún concepto, creo que ni siquiera le sacarían tarjeta, pero como es Valverde, creo que sí le termina sacando la tarjeta y cometiendo esta expulsión, ¿no? Que para mí no es expulsión, no hay por dónde cogerla, sinceramente, ¿no? Pero bueno. Pero bueno, ¿qué podemos esperar del mismo árbitro que en la primera jornada de liga por una tijera de Rafinha no saca no cobra ni amarilla, y luego que por su nivel de
Número 5 en Duolingo expulsa a Jude Bellingham en el anterior año, quitándonos el liderato, ¿no? Y una vez más este árbitro muestra que tiene algo en contra de nosotros, algo a favor del Fútbol Club Barcelona y que necesita ser protagonista de algún modo, ¿no? Y como el año pasado intentó quitarnos unos puntos claves en liga y esta vez el equipo se antepone y no deja que esta acción lamentable del árbitro perjudique el resultado del equipo, ¿no? Algo más que quiero hablar es sobre Carvajal. Sí entiendo que, bueno, quizás Arbeloa quiera imponer un régimen de disciplina interesante, pero la verdad que no se puede jugar partidos de alto rendimiento con Carvajal, porque simplemente no rinde, está muy lento y por mucho que Trent haya cometido una indisciplina, llegar unos cuantos minutos tarde al entrenamiento, para mí Carvajal no es garantía de nada y creo que si Trent está sano, no hay ningún sentido de jugar con Carvajal, sobre todo tanto tiempo, porque Carvajal jugó casi 70 minutos y creo que el ingreso de Trent es muy tarde, porque además vimos el buen impacto que tuvo Trent cuando ingresó, se va con una asistencia y además con la pelota bastante bien, ¿no? Sabe cómo lanza Mbappé en varias ocasiones y la verdad que creo que Arbeloa se equivoca al no ponerlo de titular, pero bueno, son decisiones del entrenador que a pesar de que lo aplaudí unas cuantas de sus decisiones, creo que también hay que criticarlo en estas otras donde, en mi opinión, se equivocó. Pero bueno, ahora hablar del uno por uno de los jugadores del Real Madrid, ahora hablar de Lunin. Los dos goles que recibe me parecen muy difíciles de parar, sobre todo el primero porque es un remate a bocajarro de Lukman, poco que hacer, la verdad. Y además de que también tiene varias tapadas interesantes, como los primeros 10 minutos, que tiene una buena parada a Marcos Llorente, y además más adelante en el partido que tiene una buena tajada, creo que es de un córner o de un centro a Sorloth, que fue en los minutos finales del partido y que pudo haber sido el 3-3 y quitarnos los importantes 3 puntos que hemos conseguido de este derby del Bernabéu, ¿no? Y además que Lunin hoy se volvió en el primer ucraniano en ser capitán del Real Madrid y creo que eso es importante para él y sobre todo para alguien que ha trabajado tanto, que ha estado en varios clubes, ha sido cedido al Oviedo y a otros equipos de segunda y de primera en la liga y creo que después de todo su trabajo, de esperar tanto tiempo su oportunidad, finalmente él ha sido capitán y ha sido importante para el equipo, ¿no? Así que creo que para él es un gran honor y lo felicito por este gran hito. Luego Carvajal, como ya mencioné, mal, sinceramente. Voy a hablar un poco más en detalle de su rendimiento. Tuvo algunas jugadas interesantes, como por ejemplo ese tiro donde medio se resbala, que el Musso hace una muy buena tajada del buen arquero suplente que tiene el Atlético de Madrid. Y, pero en general un mal partido, la verdad. El primer gol sobre todo es bastante culpa de él. Eh, cuando Lukman abre con Ruggeri, Carvajal no está por ningún lado de la jugada, no entiendo dónde está Carvajal. Rudiger se desplaza para hacer la cobertura que Carvajal no hace y Carvajal en lugar de anticiparse a Lukman y cubrir esa posición que Rudiger justamente ha dejado por la mala cobertura de Carvajal, entonces Ruggeri mete el pase a Juliano y entra Lukman completamente solo, ¿no? Que entrando por el medio y tiene un remate muy difícil para parar el Lunin porque es en el área chica, es simplemente un remate a bocajarro, no hay mucho que hacer para el arquero y todo se debe al mal posicionamiento de Carvajal, tanto al inicio de la jugada como más adelante a la hora de marcar a los atacantes del Atlético de Madrid, ¿no? Así que no puedo hablar bien de su partido porque nos cuesta un gol y sinceramente creo que Carvajal creo que ya no está para ser titular, creo que tiene que entrar en ocasiones un poco más tarde del partido, entrar quizás como vimos con el City, ¿no? 15, 20 minutos, dar un poco de liderazgo y esa veteranía y esa experiencia que Carvajal tiene y no empezar de titular porque creo que se ve muy expuesto al error, se ve muy expuesto además con piernas frescas, creo que Carvajal queda un poco muy atrás de los extremos más de élite, ¿no? Como los Lukmans, los Ruggeris o los Julián Álvarez, ¿no? Creo que le quedan un poco grande marcar a ese tipo de jugadores ya a este punto de la carrera de Carvajal y además por los problemas físicos que todos sabemos que tuvo la temporada pasada, ¿no? Y que le siguen aquejando hasta el momento. No hablar de los centrales, tanto Rudiger como Hausen me parecieron bastante buenos, supieron bailar correctamente con Julián y con Griezmann, limitando bastante bien la influencia ofensiva de ambos jugadores, y creo que bastante bien, ¿no? Sobre todo me alegro por Hausen, que
ha mantenido su buen nivel y además que para él creo que es como una acción para redimirse después de ese muy mal partido que tuvo en octubre en el Wanda contra justamente el equipo de Simeone y muestra que Hausen se puede anteponer y quizás después de ese mal partido en esa lamentable derrota en octubre en el derby, Hausen se antepone y en la vuelta hace un muy buen partido y es uno de los mejores defensores del Real Madrid. Así que para mí uh, muestra la buena mentalidad del jugador español y que todavía le queda bastante para jugar en el Real Madrid, ¿no? Y crecer sobre todo, que creo que es lo más importante para un jugador joven como él que está teniendo sus primeras temporadas en la máxima élite, ¿no? Y luego Fran García. Sufrió, pero bueno, es lo típico de él, es un lateral que sabemos que tiene algunos problemas, algunas limitaciones, pero en general estuvo bien, atacó menos que por ejemplo el partido del Manchester City, pero creo que eso fue una decisión más táctica por parte de Arbeloa, y en este partido sí tuvo algunos problemas, sobre todo al marcar a Llorente. Llorente creo que tuvo varias arrancadas interesantes por esa banda, y luego Juliano también, ¿no? Juliano que incluso se va con una muy buena asistencia de taco para Lookman, ¿no? Pero bueno, sabemos que Frank no es el mejor lateral, pero bueno, sabemos que para después del parón de selecciones ya vamos a poder contar con Carreras y esperemos que también con Mendy, que son laterales muchísimo más competentes que Fran García para estos partidos importantes y que vamos a necesitar en el mejor nivel para marcar a Olise y a Luis Díaz para los partidos frente al Bayern de Múnich. Y luego hablar del mediocampo, ¿no? Eh, por mi parte, mi jugador favorito del mediocampo creo que fue Arda Güler. Creo que estuvo bastante bien, se desplazó por toda la cancha en varias ocasiones, iniciando desde la base de la jugada, contribuyendo con sus compañeros, ayudando en salida de balón, que es más que todo lo que le pedimos, y en varias ocasiones como un extremo, yendo bastante por la derecha, buscando el centro, buscando el pase, varios balones filtrados para que corra Valverde. Y la verdad me gustó bastante su partido. Creo que conectó bien con los delanteros, creo que en salida de balón estuvo bien. E incluso se animó varias veces a hacer jugadas de ataque él mismo, llegando a centrar, llegando un poco a línea de fondo a buscar meter algún pase venenoso. Y me pareció un buen partido de Arda Güler, la verdad. Y además que lo saque de esquina, que sabemos que es algo que siempre hace él bien, incluso tiene varios saque de esquina buenos, tiene uno incluso a Chouameni, que fácilmente pudo haber sido gol, pero que lamentablemente Chouameni remata un poco mal, se le abre un poco el remate, pero en general buen partido por parte del turco, que me parece que estos últimos meses ha estado creciendo un poco, sí es verdad que con menos influencia en ataque, pero que como mediocampista lo está haciendo y bastante bien. Luego de hablar de Tchouaméni, buen partido del francés, sinceramente muy sólido como lo llevamos viendo, pudo meter un gol como ya mencioné hace unos instantes y la verdad que es un partido lo mismo que llevo diciendo los últimos partidos con Tchouaméni. Sólido, en los duelos fuerte, buenas recuperaciones y ante todo un buen partido, la verdad, buen partido del francés. Y creo que además Thiago a Tchouaméni le da esa libertad de poder subir, de poder bueno, en este caso no tuvo ningún disparo lejano, que sabemos que es algo que también hace bien. Y además creo que le ayuda porque le limita muchísimo menos su contacto con la pelota, que creo que es algo que todos sabemos que Tchouaméni no es su mejor faceta y le permite liberarse de eso y concentrarse en lo que él es mejor haciendo, ¿no? Que es en las jugadas defensivas, en los duelos aéreos, los duelos terrestres, las recuperaciones. Y la verdad que bastante buen partido por parte del jugador francés. Y luego hablar de Valverde, que sigue con un nivel superlativo desde lo que ocurrió desde este último mes. Para mí, el mejor jugador del Real Madrid este mes, por escándalo, sinceramente no hay ningún tipo de duda. Marca un gran gol y además aporta bastante defensivamente. Incluso en esa jugada donde creo que es por alrededor del inicio del partido, donde se da un gran autopase que parece incluso que lo posee el espíritu del galés Gareth Bale. Supera a Ruggeri, mete un gran autopase, pero lamentablemente pega en el palo. Y luego, después de esa jugada, que hay una contra el Atlético de Madrid, el que recupera es el propio Valverde. Así que siempre Valverde con su gran despliegue defensivo y ofensivamente también, porque marca un gran gol con un pase, con una definición muy buena con la cara externa del pie y muy buen partido en general.
Lamentablemente su partido se corta debido a la expulsión que ya mencioné, que me parece que no es justa, no me parece que merece tarjeta, creo que es una tarjeta, una falta normal. Sí es verdad que entra con un poco de violencia, pero no me parece para tarjeta roja para nada. Y, y bueno, la verdad. Bueno, lo único positivo de esta tarjeta es que por suerte, después del derby, quedan partidos relativamente sencillos, queda el Mallorca, el Alavés, que son partidos algo más sencillos, ¿no? Y que Valverde creo que los podemos superar. Si el equipo sigue jugando a este nivel, creo que los podremos superar sin el jugador uruguayo y además que llega a descansar correctamente para, para el partido del Bayern, que creo que es lo mejor, ¿no? Porque después probablemente tenga más de 100 minutos más de 120, 150 minutos con Uruguay y tenerlo una jornada descansado va a ser útil para ambos partidos, donde sí lo vamos a necesitar en su mejor rendimiento para marcar al colombiano Luis Díaz, que es de los mejores extremos del mundo y que sobre todo a Trent o a Carvajal, veremos qué decide Arbeloa, le va a causar muchos problemas, ¿no? Porque es un jugador talentosísimo, un jugador que a mí me encanta, sinceramente, y que lo vamos a necesitar porque ese colombiano es bastante peligroso, nos puede generar algún gol y creo que con Valverde definitivamente se limita la influencia de ataque que podría tener un jugador como Lucho Díaz por esa banda izquierda del Bayern, ¿no? Con ese tridente tan peligroso al que nos vamos a tener que enfrentar, de Luis Díaz, Kane y Olise, que veremos qué ocurre y bueno, cómo llegan todos, tanto también cómo llegan Mbappé y Vinicius para, para ese duelo, ¿no? Que va a ser bastante interesante de ver, ¿no? Porque son de los mejores conjuntos ofensivos del mundo. El del Bayern quizás el mejor por funcionamiento, por los jugadores que tienen, por la cantidad de goles que están metiendo en los últimos partidos y veremos qué ocurre, ¿no? En ese duelo, ¿no? Que va a ser muy interesante y ya lo quiero ver, ¿no? Y que se viene dentro de poco. Luego hablar de Thiago Pitarch, me pareció que quizás no fue su mejor partido, incluso Arbeloa mismo lo termina sustituyendo, creo que porque veía que no estaba teniendo su mejor rendimiento, se equivoca en varias ocasiones, no tiene quizás esa claridad con pelota que le pedimos a este jugador, porque creo que eso es lo mejor que le aporta al equipo, pero sigue demostrando que el esfuerzo no se negocia, sigue jugando, sigue corriendo todo el partido, apoyando defensivamente, pero me parece que tuvo menos influencia que en otros partidos y creo que también eso es por eso que Arbeloa lo termina sustituyendo quizás antes de tiempo y como ya mencioné creo que se equivoca en su sustitución porque creo que él se pierde un poco el control del mediocampo, ¿no? Que muestra lo importante que es Thiago Pitars para el funcionamiento correcto de este equipo, ¿no? Luego hablar de los dos delanteros, que me parecieron que los dos tuvieron un muy buen partido. Vinicius buen partido y Brahim también. Brahim que genera ese penal importantísimo porque el Madrid venía perdiendo, era un momentos calientes, el Atlético ya estaba buscando defenderse y Brahim con una buena acción individual termina haciendo un penal, creo que es Ruggeri el que termina cometiendo ese penal y en general bien, la verdad, presiona, ataca, creo que Brahim sobre todo es un muy buen jugador a la hora de entrar en esos espacios reducidos, creo que su gambeta y cómo aprovecha su centro de gravedad para regatear y ese buen uno contra uno que tiene le generan muchas oportunidades al equipo, muchas oportunidades para él, para buscar el remate, el pase, la asistencia y además de su buen nivel técnico creo que es un revulsivo interesante. Y además creo que vienen siendo bastante buenos partidos de Brahim, después de ese partido del Celta, donde hace un partido como dije en ese video, es un partido muy malo, donde no se tiene poca presencia, poco movimiento. Creo que lleva una seguidilla de partidos bastante positiva desde el partido del City, tanto la ida como la vuelta fue bueno, el partido del Elche también fue bueno, este partido también lo remata con generar un penal importante, en el partido del City se va con una asistencia en general y muestra bastante actitud a la hora de presionar, a la hora de defender. Y creo que eso es bueno, ¿no? Creo que también muestra ahí el trabajo de Arbeloa, teniendo a un jugador que creo que todos estamos de acuerdo que es inferior a Kylian Mbappé, lo tiene a un buen nivel y creo que tener a un suplente, porque me imagino que cuando volvamos del parón Mbappé ya va a poder jugar de titular. Tener un suplente a buen nivel, como puede ser Brahim, para darte soluciones en ataque, sobre todo cuando sabemos que Rodrigo no va a estar por un gran tiempo, que Franco Mastantuono no está en su mejor rendimiento, que Hendrik está cedido y demás. Y
y que Gonzalo tampoco está en su mejor rendimiento individual, creo que tener un suplente como Brahim a buen rendimiento y que te pueda aportar cosas en ataque, creo que es útil, ¿no? Y lo estamos viendo, ¿no? Tener que, y veremos si no, si Brahim puede ser útil más adelante en los partidos frente al Bayern o en los partidos decisivos de liga, donde quizás tener un suplente de a buen nivel te puede aportar bastante, ¿no? Sobre todo cuando las piernas ya estén un poco cansadas y comienza a haber un poco de desesperación. Hablar de Vinicius, porque he hablado de Brahim, gran partido del brasileño, otro doblete, 4 goles en 2 partidos para el número 7 del Real Madrid, que vuelve a definir un partido importante, justo como lo hizo en el duelo frente al Manchester City. Define el partido, mete 2 goles, uno el comienzo el de penal, que creo que yo la verdad tuve miedo porque sabemos que Vinicius no es su fuerte patear los penales, pero lo patea bastante bien, no hace ninguna cosa extraña, lo patea bien y da el empate en un partido caliente, en un duelo donde sabemos que Vinicius en liga contra el Atlético de Madrid muchas veces le cuesta, muchas veces lo anulan y en general buen partido por su parte, ¿no? Y tiene además no solo el gol, ese primer gol, sino que además en el primer tiempo tiene buenas acciones contra los laterales, buscando jugadas, regateando a Llorente, teniendo un buen duelo individual con él y lo hace bastante bien, ¿no? Creo que se liberó de esa tara personal que tenía contra el Atlético de Madrid en liga y lo hace con un doblete y además con un muy buen gol al final, ¿no? Porque mete el gol de la victoria después de un gran pase de tren que limpia la jugada para dársela a Vinicius y Vinicius que mete un muy buen gol desde fuera del área, ¿no? Para simplemente resolver el partido, darnos la victoria en un momento complicado del encuentro y creo que es lo importante, ¿no? Que Vinicius haga de la victoria y ver, ¿no? Qué ocurre después. Pero buen partido por parte de Vinicius, ¿no? Que mete 2 goles, mete el gol de la victoria con un golazo después de después de recibir ese pase de tren, mete una finta, se saca a Baena y termina metiendo ese gol curvo a al segundo palo y Muso no llega y termina metiendo el gol de la victoria, ¿no? Para anotar ese golazo y sepultar al Cholo con un doblete, justo como sepultó a Guardiola hace 4 días en el Etihad, ¿no? Así que importante también para la confianza de Vinicius meter goles en estos partidos y que esté en su mejor rendimiento para los partidos que vienen, ¿no? Vinicius tiene que venir con confianza para los partidos del Bayern, para el clásico que ya se viene en poco menos de un mes y estar en buen rendimiento anímico, con confianza para esos partidos, hacerlo a la mejor manera, ¿no? Y creo que destacar y jugar bien en estos partidos importantes a Vinicius siempre le sube y como él dijo en la entrevista post partido, eh, que él no sabe qué le pasa en estas épocas de la temporada, pero que siempre levanta y siempre saca buenos rendimientos. Y lo estamos viendo, ¿no? Vinicius poco a poco está reapareciendo y jugando como tiene que jugar este tipo de partidos y lo que esperamos de la estrella del Real Madrid y de la principal lanza de ataque ahora que Mbappé está ahí, que entra y sale después de su lesión. Luego hablar de los cambios. Ingresó Trent, que me pareció que fue el mejor ingreso de los cambios que da Arbeloa. Me parece que incluso es un poco tarde el ingreso de Trent. Creo que Trent podría haber entrado del minuto 45, pero bueno, Arbeloa decide que darle a Carvajal esa oportunidad y bueno, en mi opinión no le salió bien porque creo que Carvajal mostró una vez más que no está en su mejor rendimiento individual, ¿no? Pero buen ingreso de Trent, súper buen ingreso, la verdad se va con una asistencia después de una gran acción individual donde recibe desde quizá casi de 3 cuartos de su propio campo, hace una finta, se lleva a uno de los mediocampistas y hace una gran conducción mostrando que no le quema la pelota, ingresa hasta quizás hasta un poco más pasado el medio del campo del Atlético de Madrid, limpia la jugada con un muy buen pase a Vinicius y cuando se acumularon varios jugadores para marcar a Trent y Vinicius que limpia la jugada, hace una finta, se lleva a Ena y termina metiendo el gol, ¿no? Así que importante su ingreso, ¿no? Para además porque mete la asistencia para el gol del triunfo y en general me pareció que también con pelota estuvo bien, lanzó varias veces a Mbappé para que Mbappé corra y para que guarde la pelota después de que teníamos a 10 jugadores
y en defensa tampoco lo sufrió tantísimo. Así que en general, muy buen partido de Trent con balón, asistencia, con pelota bien, aguantando y haciendo lo que mejor sabe hacer, que es lanzar a sus extremos y mostrar su buen control de pelota y lo que puede hacer lanzando y generando jugadas. Y luego hablar del ingreso de Mbappé. Mbappé ingresó y después de su lesión, este partido creo que lo vi bien. La verdad, creo que entendió bastante bien lo que tenía que hacer, porque en muchas ocasiones él va con pelota y no tanto quizá buscando el gol, pero más buscando matar un poco la pelota, enfriar el partido, porque el Atlético venía con todo, sobre todo esos últimos 15 minutos cuando el Atlético tenía un hombre de más. Eh, Kylian entendió lo que tenía que hacer, va con la pelota, conduce, gana varios corners, varios saques de esquina importantes para sobre todo hacer tiempo y aguantar el resultado, que creo que fue lo que Arbeloa quería que él hiciera después de la expulsión de Valverde, donde el Madrid tenía que defender el resultado como fuera lugar, porque es una victoria importante. Y luego hablar de los dos otros ingresos que fueron Camavinga y Jude Bellingham, como mencioné al inicio del video, que ingresan para darle un poco de orden al equipo después de la salida de Pitarch, porque el Atlético había ganado un poco de control en el medio campo. Ingresan, lamentablemente su ingreso se ve un poco opacado a la hora de, de entrar debido a la expulsión de Valverde, pero en general buenos ingresos por parte de ambos, ¿no? Lamentablemente no tuvieron quizá el peso que deberían haber tenido por, como ya mencioné, la expulsión al jugador uruguayo, pero entran en un contexto complicado, lo hacen bien, retienen la pelota y ayudan un poco al equipo a quizás ordenarse un poco después de la expulsión de Valverde, que sabemos que es un jugador importante, no solo por lo que aporta en ofensivamente, sino también defensivamente al apoyar a su lateral, ¿no? Y creo que lo hicieron bien, no cometieron ningún error, estuvieron sólidos con pelota y la verdad que me gustaron sus ingresos. Creo que Arbeloa lo hace bien dándoles minutos y sobre todo para volver a ver a Jude Bellingham que después de casi eh, alrededor de mes y medio, de casi 2 meses, lo volvemos a ver y creo que es bueno que vaya cogiendo ritmo, ¿no? Y sobre todo acoplándose quizás a este sistema donde para mí definitivamente quizás Arbeloa le va a tener que buscar un hueco, ¿no? Por la influencia que tiene Bellingham en el vestuario y además porque sabemos que es un jugador que técnicamente y en trabajo y en la materia ofensiva como llegador es diferencial y con goles, con asistencias y que sabemos que en un buen nivel Bellingham es un jugador muy importante, muy interesante y que pues y que nos es muy útil, ¿no? Porque ya lo hemos visto en la temporada que ganamos la Champions, incluso en la temporada pasada, un buen Bellingham o incluso un Bellingham al 70-60% siguen siendo un jugador diferencial con pelota a la hora de defender y es un jugador que nos va a dar mucho y creo que Arbeloa espero le pueda encontrar un buen hueco y que pueda sacar sus mejores cualidades como así lo hizo Ancelotti en la última gran temporada que tuvo el club, ¿no? Pero en general ese vendría a ser mi análisis. Creo que el equipo estuvo bastante bien, me gustó el partido, creo que nos anteponemos bastante sólidamente al Cholo Simeone y lo hacemos bien, es un partido bueno y además creo que sube bastante la moral, ¿no? Porque ir con esta buena racha de partidos, eh, con, con cinco victorias consecutivas, para el parón de selecciones creo que te da bastante confianza y además que te prepara mentalmente, te da buena psique para el partido frente al Bayern de Múnich, ¿no? Es un duelo duro, es un duelo donde el Madrid va a sufrir, donde el Madrid tiene que intentar ver qué puede hacer, si sacar un buen resultado y ir con una mentalidad positiva y pensando que el equipo está bien, que se puede competir, que lo vimos contra el Manchester City, que el equipo puede competir contra cualquiera creo que es importante para el equipo y sobre todo para como ya mencioné, los duelos contra el Bayern y además para las últimas jornadas de liga, que recordemos que son claves porque el Barcelona evidentemente puede perder puntos, igual que nosotros, y tenemos que capitalizar, ¿no? Y si venimos con estas buenas formas, podemos quizás capitalizar en algún punto donde el Barcelona pierda puntos o quizás y llegar bien para el clásico, quizá con una menor diferencia o aprovechar algún despiste del Barcelona, que también recordemos que tiene más competiciones que nosotros, entonces puede evidentemente quizás cometer algún error, ¿no? Pero bueno, ese es mi análisis del partido. Creo que el Madrid se presenta bastante bien y termina este parón de selecciones
va con muy buena forma, con buenas sensaciones y terminas completando un mes de marzo bastante bueno, con 5 victorias, una derrota y además con haber mostrando un buen juego en los últimos partidos y además eliminando con un global bastante abultado al Manchester City, que donde muchos, incluido yo, pensábamos que podría ser el fin de la temporada con el partido del Celta y con el partido con la eliminatoria frente al Manchester City. Ocurrió todo lo contrario, el Madrid se antepone a estos dos desafíos, incluso yo después del partido del Getafe recuerdo claramente que yo dije que la temporada se podía acabar el 11 y la verdad que es todo lo contrario, el Madrid gana al Celta, mantiene la liga viva y luego le gana al Manchester City bastante bien en los dos partidos, mostrando un buen nivel y, y gana, ¿no? Y encima ha sido todo lo contrario, ¿no? El equipo se ve mejor, el equipo se le ve con energía, con ganas, muchos jugadores que antes no contábamos se les ve comprometidos, como Brahim, como Fran García, como incluso Thiago Pitarch, que hasta hace 2 meses nadie tenía esa idea de que él podría ser importante y ahora lo está haciendo. Y, y es importante no tener a estos jugadores recuperados y a buen nivel y además con las recuperaciones de varios jugadores claves como Jude Bellingham, como Mbappé, como el propio Militao que supuestamente después del parón de selecciones va a volver, como quizás con Mendy y creo que es importante no tener a estos jugadores de vuelta. Pues bueno, esa es mi opinión. Espero les haya gustado el video. Miren los demás videos y luego nos estaremos reencontrando en el partido de frente al Mallorca. O quizás si hay alguna noticia importante en lo que ocurra en el lapso entre ahorita y el partido frente al Mallorca. Si hay alguna noticia, quizás algún rumor de alguna contratación, quizás de alguna lesión que esperemos no ocurra, esperemos el Madrid tenga suerte durante este parón y no ocurra ninguna lesión importante a ninguno de estos jugadores. A menos que ocurra algo de esto, no habrá video, pero si no, sí puede, sí evidentemente habrá una pequeña sección de noticias, por así decirlo, si ocurre algún evento interesante durante este parón. Pero bueno, nos estamos viendo en el 4 después del partido del Mallorca para discutir estos duelos importantes. Nos vemos pronto y a la Madrid.